parábola y sus respectivas características. ¿Lo recuerdan? ¿No mucho? No te preocupes, porque hoy afianzaremos esos aprendizajes y los aplicaremos en diversas situaciones. ¿Cómo? Expresaremos las características y propiedades de la parábola con dibujos y lenguaje geométrico. Determinaremos además su ecuación general. Para ello realizaremos construcciones geométricas, así que necesitarás tener a la mano tu compás y tus escuadras. Hablando de construcciones geométricas, estuve buscando algunas en internet y miren lo que encontré. Este es el puente de Ventas en Madrid. Es una parábola inclinada, ¡qué alucinante! Ya, este es una locura. Es el Parque Oceanográfico Universal de Valencia, el mayor acuario de Europa. Creo que nunca he visto una aplicación de la geometría en la arquitectura más asombrosa que esta. El arquitecto se llama Félix Candela y es famoso por sus construcciones basadas en paraboloide hiperbólico. Eso quiere decir que tiene más tarde lo investigo. Este de acá es el Arco Gateway o la puerta hacia el oeste de Missouri, Estados Unidos. Y este es el monumento a los héroes en Tacna, conocido popularmente como el arco parabólico. Inconfundible. ¡Qué maravillosas construcciones! Realmente son una manifestación de arte. No solo de arte, Stephanie, sino una aplicación de la ciencia y el conocimiento matemático. Realmente, ¡qué maravilloso! Ojalá nuestras futuras ingenieras y nuestros próximos arquitectos nos regalen obras arquitectónicas como estas, o quién sabe, más lindas todavía. Eso sí, que sean obras resistentes, no esas que al año empiezan a presentar problemas o que, ante un sismo, se derrumban. Para eso es necesario tener los conceptos matemáticos al día, como los tiene nuestra querida profesora Daisy Nina. Buenos días, profesora. Bienvenida, profesora. Hola Stephanie, hola Junior, me alegra estar con ustedes y las chicas y chicos que nos ven desde su casa para contribuir a que se logre el propósito del programa de hoy. ¿Están listas y listos para empezar? Siempre. Bien, les presentaré una primera situación. Junior, ¿podrías leerla por favor? Claro que sí, profesora. En el siguiente gráfico se muestra un puente construido por una municipalidad. Su estructura presenta formas parabólicas congruentes que fueron evaluadas para comprobar su resistencia sísmica. Se sabe que el punto de coordenadas 6.0 es un punto de tangencia y que la ecuación de la parábola del lado izquierdo es x al cuadrado igual a negativo 4y. Halla la ecuación de la parábola del lado derecho. En esta situación se pide calcular la ecuación general. Recuerdo que en el programa anterior trabajamos la ecuación canónica y la ecuación ordinaria, pero no me acuerdo nada de la general. ¿Tú te acuerdas? A ver, déjame ver, Steph. Tampoco creo, ¿no? No, tampoco. Bien chicos, no se preocupen, es muy sencillo. Para determinar la ecuación general se debe tomar en cuenta la ecuación ordinaria. Veamos un ejemplo. Se tiene una parábola de vértice de coordenadas h punto y coma k, con foco P más h punto y coma h. Eje focal paralelo al eje x. Su directriz es la recta x igual a h menos p, con p mayor que 0. Su ecuación ordinaria es y menos k al cuadrado es igual a 4p multiplicado por x menos h. ¿El procedimiento es el mismo que con la ecuación ordinaria de la circunferencia? El mismo. Ok, entonces, si la memoria no me falla, a continuación deberíamos desarrollar el binomio al cuadrado. Recordemos que el cuadrado del binomio tiene la forma de a más menos b todo elevado al cuadrado. Es igual a al cuadrado más menos 2ab más b al cuadrado. Este conocimiento matemático lo aplicamos al desarrollar este binomio que está elevado al cuadrado así. Cierto. Entonces, desarrollando el cuadrado del binomio tenemos y al cuadrado menos 2 multiplicado por k por y más k al cuadrado es igual a 4 multiplicado por p por x menos 4 multiplicado por p por h. Transponiendo todo al primer miembro tenemos y al cuadrado menos 2 multiplicado por k por y más k al cuadrado menos 4 multiplicado por p por x más 4 multiplicado por p por h igual a 0.
Luego ordenamos la expresión y se tiene y al cuadrado menos 4 multiplicado por p por x, menos 2 multiplicado por k por y, más k al cuadrado más 4 multiplicado por p por h, igual a 0. Para determinar la ecuación general de la parábola bastará considerar que d es igual a negativo 4 multiplicado por p, e es igual a negativo 2 multiplicado por k y f es igual a k al cuadrado más 4 multiplicado por p por h. Reemplazando estos valores llegamos a determinar la ecuación general de la parábola y al cuadrado más d multiplicado por x más e multiplicado por y más f es igual a 0. ¿Lo hice bien? Es correcto. A mí ya me salió humo de la cabeza. ¿Qué tal la habilidad, Junior? Solo para precisar, la ecuación que acaba de calcular Junior es la ecuación general de la parábola con eje focal paralelo al eje X. Es decir, la parábola será horizontal. Si la parábola tiene eje focal paralelo al eje Y, entonces la parábola es vertical y su ecuación será de la siguiente forma: x al cuadrado más d por x más e por y más f es igual a 0. ¡Interesante! ¿Recuerdan cuántas variantes tiene la ecuación ordinaria de la parábola? Sí, profesora. Son 4 variantes. 2 de ellas cuando el eje focal es paralelo al eje X. En este caso, las parábolas son horizontales. Eso quiere decir que se abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Y las otras 2 variantes cuando el eje focal es paralelo al eje Y. En este caso, las parábolas son verticales, es decir, se abren hacia arriba o hacia abajo. Efectivamente, analicémoslas con mayor detalle. Con eje focal paralelo al eje X, y al cuadrado más d por x más e por y más f es igual a 0. Tenemos 2 posibles variantes: y al cuadrado menos 4y menos 4x más 12 es igual a 0. Y y al cuadrado menos 4y más 4x menos 4 es igual a 0. Las representaciones gráficas de las 2 ecuaciones son estas. Pueden observar que ambas parábolas son horizontales. El eje focal es paralelo al eje X y los vértices son de coordenadas 2, punto y coma, 2. Con el eje focal paralelo al eje Y, x al cuadrado más d por x más e por y más f es igual a 0. Tenemos estas 2 posibles variantes: x al cuadrado menos 4x menos 4y más 12 es igual a 0. Y x al cuadrado menos 4x más 4y menos 4 es igual a 0. Sus representaciones gráficas son estas. ¿Qué observamos en ambos casos? Que ambas parábolas son verticales. El eje focal de las 2 es paralela al eje Y y los vértices son de coordenadas 2, punto y coma, 2. Muy bien. Profesora, ¿hay otra forma de determinar la ecuación general de la parábola? Sí, a partir de la ecuación general de la circunferencia, tengan en cuenta que para todas las secciones cónicas existe una ecuación general. Ustedes ya conocen la ecuación general de la circunferencia. Sí, x al cuadrado más y al cuadrado más d, x más e, y más f es igual a 0. A partir de dicha ecuación determinaremos la ecuación general de la parábola. ¿Recuerdan qué condiciones debe cumplir la ecuación de la parábola? Creo que solo una de las variables debe estar elevada al cuadrado. Bien, evaluaremos 2 casos. El primer paso indica que si el coeficiente de x al cuadrado es igual a 0, entonces el coeficiente de y al cuadrado y d deben ser diferentes de 0. Es decir, si x al cuadrado no aparece, sí o sí debe aparecer en la ecuación el término con variable x. Si solo una de las variables debe estar elevada al cuadrado para que quede el término variable x al cuadrado, ¿el coeficiente de y al cuadrado debe ser igual a 0? Exacto, Junior.
En este segundo caso, el coeficiente de y al cuadrado debe ser igual a 0, mientras que el coeficiente de x al cuadrado y e deben ser diferentes de 0. Es decir, si y al cuadrado no aparece, sí o sí debe aparecer el término con variable y. Estos son algunos ejemplos más de la ecuación de una parábola. Les voy a pedir que contrasten el cumplimiento de las condiciones en cada ecuación y determinen si corresponde al primer o segundo caso. Podrían ayudarse de una tabla como esta para cada ecuación. También sería bueno visualizar los dos casos, ¿no, profesora? Tienes razón, aquí están. Tienen 20 segundos para esta actividad. Profesora, yo completé la tabla con la ecuación x al cuadrado menos 2x igual a 6y menos 15. ¿Nos la puedes mostrar? Claro que sí, profesora. ¿Hay alguna variable elevada al cuadrado? ¿Cuál? Sí, la variable x. ¿La otra variable está elevada al cuadrado? No. ¿La variable elevada al cuadrado está también con exponente de grado 1? Sí. ¿A cuál de los dos casos corresponde la ecuación? Muy bien, al segundo caso. ¿Por qué? Porque se puede observar en la ecuación a la variable x elevado al cuadrado. La variable y al cuadrado no aparece. Muy bien, tu tabla está correcta. ¿Y ustedes, queridos estudiantes, completaron sus tablas? ¿Cómo les fue? Seguro muy bien. Con la ayuda de ustedes también resolveremos juntos otro ejemplo. A ver, esta ecuación 5y al cuadrado menos 5x igual a 0, ¿hay alguna variable elevada al cuadrado? ¿Cuál? Sí, la variable y, la otra variable, ¿está elevada al cuadrado? No. ¿La variable elevada al cuadrado está también con exponente de grado 1? No. ¿A cuál de los dos casos corresponde la ecuación? Al primer caso. Profesora, yo creo que ahora sí estamos preparadas y preparados para dar solución a la situación que nos presentó. La voy a leer nuevamente. En el siguiente gráfico se muestra un puente construido por una municipalidad. Su estructura presenta formas parabólicas congruentes que fueron evaluadas para comprobar su resistencia sísmica. Se sabe que el punto de coordenadas 6.0 es un punto de tangencia y que la ecuación de la parábola del lado izquierdo es x al cuadrado igual a negativo 4 multiplicado por y. Halla la ecuación general de la parábola del lado derecho. Primero, identificaremos la forma que tiene la estructura parabólica del puente. En este caso, observamos que la estructura del puente tiene forma parabólica. También observamos que se montó un sistema de coordenadas donde el eje Y representa al eje focal de la parábola. También podemos identificar el vértice de uno de los arcos de la estructura, cuyo dato nos han dicho que es de coordenadas 6.0. Como la gráfica es una parábola vertical, sabemos que se tendrá un término de la forma x al cuadrado. Además, se indica que son congruentes. Por lo tanto, la medida del segmento AB es igual a 6 unidades y la medida del segmento BC es igual a 6 unidades. Con los datos estructuramos la ecuación de la parábola de la derecha, de vértice de coordenadas 12.0, igual al vértice V de coordenadas H, K. Partimos de la ecuación ordinaria x menos h
todo elevado al cuadrado igual a menos 4p por y menos k, reemplazamos los valores de hk en dicha ecuación y tenemos x menos 12 todo elevado al cuadrado es igual a menos 4 multiplicado por y menos 0. Desarrollando el binomio al cuadrado se tiene x al cuadrado menos 24x más 144 es igual a menos 4y más 0. Transponiendo el término menos 4y al primer miembro, tenemos que la ecuación general de la parábola del arco del lado derecho es x al cuadrado menos 24x más 4y más 144 es igual a 0. Y podemos constatar, según lo que nos explicó hace un momento, que al tener la variable x elevada al cuadrado, su gráfica es vertical y su eje de simetría es paralelo al eje y. Así es. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro por ahora. Espero que ustedes también, chicas y chicos que nos siguen a lo largo y ancho de nuestro Perú, estén aclarando sus dudas y afianzando sus conocimientos sobre la parábola. De hecho sí, pero creo que todavía nos falta practicar un poquito más. Profesora, ¿es posible resolver otra situación? Por supuesto, y me alegro que lo pidas. Les presento la situación 2. Un municipio está próximo a inaugurar un túnel, cuyo arco parabólico tiene 18 metros de altura y 24 metros de base. Con la intención de darle mayor intensidad luminosa, se decide colocar un reflector en algún punto alto del túnel y distante del vértice. Dicho reflector debe estar ubicado exactamente a 8 metros hacia la derecha del eje focal. ¿A qué altura del túnel se ubicará dicho reflector? ¿Quién se anima a resolverla? ¿Y de ustedes, quién se anima? Yo me mando. Ya. Lo primero que haré es esquematizar el problema y colocar los datos en el plano cartesiano. Los datos son: altura del arco parabólico 18 metros, longitud de la base 24 metros y ubicación del reflector 8 metros del eje focal. Lo que queremos averiguar es la altura del reflector. Por el dato de altura del túnel y el de la forma parabólica, el vértice de la parábola es de coordenadas 0.18. Otro dato importante es que podemos generar un punto en la base que sería de coordenadas 12.0, porque la base tiene 24 metros de ancho. Con esos datos, yo creo que ya puedo trabajar las ecuaciones. Debo partir de la ecuación ordinaria de parábola, porque tenemos los puntos del vértice. Consideraré negativo 4 multiplicado por P, porque la gráfica se abre hacia abajo. Para calcular el valor de P, reemplazamos las coordenadas de X y Y del punto que se encuentra en la base de la parábola de coordenadas 12.0 y de las coordenadas del vértice 0.18 en la ecuación ordinaria. Aquí vamos. X menos h al cuadrado es igual a negativo 4 multiplicado por P por Y menos K. Reemplazando tenemos 12 menos 0 al cuadrado es igual a negativo 4 multiplicado por P por 0 menos 18. Operando se tiene 12 al cuadrado es igual a negativo 4 multiplicado por P por menos 18. 144 es igual a 72P. Por lo tanto, el valor de P es 2. Reemplazando el valor de P en la ecuación tenemos que X menos 0 todo al cuadrado es igual a negativo 4 multiplicado por P por Y menos 18. Operando y reemplazando el valor de P se tiene X menos 0 al cuadrado es igual a negativo 4 multiplicado por 2 multiplicado por Y menos 18. Luego, X al cuadrado es igual a menos 8Y más 144. Profe, ¿y ahora qué hago? Esa ecuación te servirá para encontrar la altura del túnel a la que se ubicará el reflector. Fíjense, el recorrido de 8 metros que menciona el problema se desarrolla en el eje horizontal X y como nos piden la altura, esta está relacionada con el eje Y. Justamente la pregunta del problema es encontrar dicha altura, es decir, el valor de la coordenada Y.
Entonces, en la ecuación que acabamos de encontrar, tenemos que reemplazar x con el valor 8, que es el recorrido en el eje horizontal. Así es. Ah, ya. Entonces, reemplazando, tendríamos que 8 al cuadrado es igual a menos 8y más 144. Luego realizamos la transposición de términos, es decir, colocamos la variable en el primer miembro y los valores numéricos en el segundo miembro. Entonces, tendríamos 8y es igual a 144 menos 64. Resolviendo la diferencia se tiene 8y es igual a 80. Finalmente, ambas expresiones las dividimos entre 8, obteniendo que y es igual a 10. El reflector deberá estar ubicado a 10 metros de altura. Lo hicieron muy bien. Oh, me agoté. A medida que vayan resolviendo más situaciones, irán afianzando mucho más sus aprendizajes. No se conformen con las que resuelven en los programas. De ustedes depende ir mejorando hasta volverse unas expertas y unos expertos. Ese es mi anhelo y el de todos sus profesores y de todas sus profesoras. Muchas gracias por el consejo, profesora. De hecho, cada quien tiene su propio ritmo y solo uno sabe cuánto más necesita practicar para dominar un tema, ¿sí o no? Al final, la carrera es con uno mismo. Y no me refiero a la matemática solamente. Creo que se aplica a la vida en general. El objetivo siempre será el mismo. Ser mejores cada día, mejores hijas e hijos, mejores parejas, mejores estudiantes, mejores profesionales, mejores seres humanos. No lo has podido decir mejor. Profesora, tengo una pregunta de parte de una estudiante. Rosario nos cuenta que la municipalidad de su distrito va a colocar una antena parabólica para que la señal de televisión llegue más nítida. Así se verán beneficiados las vecinas y vecinos, en especial las y los estudiantes, ya que tendrán mejor señal para ver el programa. Nos pregunta, ¿a qué distancia del fondo de la antena se deberá colocar el receptor de señales si la antena parabólica tiene 6 metros de diámetro? Tengamos en cuenta que este diámetro coincide con el lado recto de la parte donde está situado el receptor de señales. Stephanie Jr., ¿qué es lo primero que haría? Identificar los datos y hacer una representación gráfica de la antena. Bien, ¿lo quieres intentar? Está bien, profesora, aquí nadie se corre. Empezando por mis amigas y amigos de la promo 2020. La idea es aprender. Aquí vamos. Esa es la actitud. A ver, sabemos que el lado recto es igual a 6 metros. Por definición de la parábola, el lado recto es igual a 4p. Entonces, igualando tenemos que 6 metros es igual a 4p. Despejando la variable p, que es igual a 6 metros entre 4. Eso quiere decir que p es igual a 1,5 metros. Entonces el receptor se deberá colocar a 1,5 metros de distancia del fondo de la antena. ¡Felicitaciones! Cuando Junior leyó la situación de Rosario, me pareció bien complicada y resultó ser más sencilla que la que hemos hecho durante el programa. A veces lo más complicado es comprender lo que se nos está preguntando. De ahí solo es cuestión de aplicar bien las fórmulas y los procedimientos. Profesora, tenemos una segunda pregunta de Jonathan de Tacna. Dice, ¿por qué las antenas que se colocan en las casas tienen la forma de parábola? Muchas gracias, Jonathan, por tu pregunta. Muy interesante, por cierto. Profesora, yo me preguntaba lo mismo. ¿Por qué la antena que tenemos muchos de nosotros en casa no pudo haber tenido la forma de un plano o la forma de una circunferencia? Es una buena pregunta. Primero, debemos recordar, ¿qué es una parábola? La parábola es una cónica que se define como un conjunto de puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto determinado, al cual se le da el nombre de foco. De igual forma, cuenta con una línea llamada directriz y un eje de simetría llamada también eje focal. Por medio de esto es posible elaborar la antena en tercera dimensión, girando la parábola a través de su eje, obteniéndose la superficie llamada paraboloide. Las antenas de casa tienen esa misma forma y lo espectacular de eso es que tiene una propiedad muy especial. Cualquier rayo paralelo al eje de simetría que incida sobre la superficie de la paraboloide se refleja con dirección al foco, tal como se muestra en la figura. Este hecho, por ejemplo, permite
captar una mejor señal de televisión en estructura de ondas electromagnéticas que son enviadas desde un satélite. Interesante, profesora Daisy. Muchas gracias por toda esa información muy valiosa. Eso nos invita a seguir investigando sobre la utilidad de las parábolas y los paraboloides. Profesora, me he quedado impactada con la información brindada por usted y la importancia de conocer un poco más sobre la parábola y los paraboloides. Estimada profesora, esperamos verla nuevamente en otro programa de Aprendo en Casa. Siempre que me inviten, aquí estaré. Hasta otro momento, profesora. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el programa? ¿Ah? Recuerda que si te quedaste con alguna duda, tú puedes volver a verlo o preguntarle a tus profesoras o a tus profesores del colegio. No dudes en contactarlos. En la sesión de hoy hemos reconocido las características de la parábola, considerando sus 4 variantes, 2 de ellas cuando el eje focal es paralelo al eje X y 2 de ellas cuando el eje focal es paralelo al eje Y. También determinamos la ecuación general de la parábola a partir de la ecuación ordinaria, desarrollando binomios y transponiendo términos a partir de diversas situaciones y considerando su vértice y su parámetro P. Finalmente, realizamos representaciones gráficas de las parábolas para dar solución a diversas situaciones. Ahora te toca a ti y este es el reto. Aplica la ecuación de las parábolas y resuelve las situaciones que encontrarás en las páginas 161 y 162 de tu cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5.